Hola chicos, hoy vamos a hablar de voz pasiva, ¿sí? Cuando una oración es realizada en voz pasiva. Acá tienen ejemplos, ¿sí? Esta fotografía fue tomada en 1915. Was taken, o sea, fue tomada, es pasivo. Vamos a comparar. Somebody took this photo in 1915. Esto es una oración activa. Alguien tomó esta fotografía en 1915. Activo. Vamos a esta oración en forma pasiva. This photo was taken in 1915. Esta foto fue tomada en 1915. ¿Sí? Esta es una oración activa y esta es una oración pasiva. We use active voice when we want to talk about what the subject does. Usamos la voz activa cuando decimos lo que hace el sujeto. Por ejemplo, la pareja visitaba el parque cada día. ¿Sí? ¿De quién estamos hablando? De la pareja. El papá de la mujer tomó la fotografía con su primer cámara. ¿Sí? Él pintó una casa. Ella leyó un libro. Esas son oraciones activas. Tenemos el sujeto y decimos lo que realiza, lo que hace, ¿ok? He watched a movie. Él miró una película. Esa es una oración activa. El sujeto es quien realiza la acción y después decimos qué es lo que hace. Ahora veamos las oraciones pasivas. Usamos voz pasiva cuando hablamos de qué le sucede al sujeto. Por ejemplo, el parque fue visitado o era visitado cada día y sigue siendo visitado hasta el día de hoy, ¿no? Esta fotografía es muy vieja, fue tomada en 1915. ¿Cuándo usamos voz pasiva? Es lo que se estarán preguntando. Cuando el que realiza la acción es poco importante, obvio o desconocido. Inglés es hablado en 50 países. No es importante, ¿no? Vamos a decir, por las personas, también es obvio, ¿no? 500 kilos de oro fueron encontrados en una cueva anoche. Unknown, porque es desconocido, porque no sabemos quién lo encontró. Solamente, ¿qué nos interesa? Que fueron encontrados 500 kilos de oro, ¿sí? 10 personas fueron arrestadas ayer en una pelea callejera. Es obvio. ¿Por qué es obvio? Es obvio quién realiza la acción, ¿sí? Si yo digo 10 personas fueron arrestadas, ¿quién realiza la acción? Y es obvio que la policía, porque tiene la autoridad para hacerlo. Entonces yo no voy a mencionar quién realiza la acción, ¿sí? Cuando yo voy a mencionar quién realiza la acción, voy a usar by. Por ejemplo, Hamlet fue escrito por Shakespeare. La bombilla eléctrica, o sea, el foquito, fue inventado por Thomas Edison. Acá esta persona sí es importante, ¿sí? Porque fue un gran inventor. Shakespeare también fue importante, porque fue un gran inventor. Pero supongamos que nosotros queremos hablar del obelisco. Nosotros decimos, el obelisco fue construido en tal año. Yo no voy a decir por quién. ¿Por qué? Porque ¿qué fueron? Obreros. Es algo obvio. Pero si hubiese sido que lo creó, no sé, pongo un ejemplo, un rey, un príncipe, lo vamos a nombrar, porque es un personaje importante, vamos a decir, y lo vamos a nombrar. Acá tienen ejemplos, miren. Una oración activa. Mi papá plantó este árbol. Una oración común. Una persona realiza una acción. En la oración pasiva nos interesa más el objeto, ¿sí? Este árbol fue plantado. Yo me estoy focalizando en el objeto. ¿Vieron cómo decís? Esta torta fue hecha por mi mamá. Me estoy focalizando en la torta, no en que mi mamá la hizo, ¿sí? La menciono quizás, pero lo que me interesa es el objeto, el resultado, ¿sí? Fíjense, él entrega las cartas. Las cartas son entregadas, ¿sí? Repartidas. ¿Bien?
¿Qué me interesa acá? Las cartas. Bien. Cambio el foco de atención. ¿Sí? Acá tienen un par de ejemplos más. ¿Sí? El presente simple, yo escribo una carta. ¿Cómo pasa a voz pasiva? Una carta, o sea, lo que era objeto, es escrita. Si esta oración está en presente, el verbo to be va en presente. Y el verbo principal va en tercer columna, va en pasado participio. Presente continuo, yo estoy escribiendo una carta. Una carta está siendo escrita. Fíjense, acá está el am, que significa presente. Así que acá el to be va a ir en presente, y acá como el verbo principal está con ing, aquí también va a ir con ing. Y ahí tienen más ejemplos, como el pasado continuo pasa a voz pasiva, el presente perfecto como pasa a voz pasiva, ¿sí? Pero en realidad nosotros nos vamos a focalizar, para que no se vuelvan locos ni que se desesperen, vamos a focalizarnos en presente simple y en pasado simple, ¿sí? Esas dos son las que vamos a evaluar. Pero para empezar, lo que yo les pido es que lean este texto, ¿sí? Es un montón, profe, sí, es un montón. Lo que van a hacer es subrayar oraciones que ustedes vean que están en voz pasiva. Por ejemplo, acá dice are given, fíjense, el verbo to be y con el verbo en tercer columna. Esto es una oración en voz pasiva, la remarco ahí, ¿sí? Si no quieren copiar todo, si no lo van a fotocopiar ni nada, le escriben la oración directamente en la carpeta, ¿sí? Y lo subrayan. Después, bueno, buscan estas palabras en el diccionario para que puedan entender el texto y sobre el texto hacen un verdadero o falso. Ustedes tienen unas oraciones aquí, y tienen que poner si son verdaderas o falsas. Simplemente eso en base al verbo. Y después acá vamos a armar oraciones en voz pasiva. ¿Sí? Presta atención si debes usar el verbo to be en presente o en pasado y a modificar el verbo principal. El verbo principal es este, el que yo te lo doy entre paréntesis. ¿Cómo lo modifico? Y uso la tercera columna de la lista de verbos, ¿sí? O sea, pasado participio, y el verbo principal, el verbo to be. Por ejemplo, pan. Pan, tenían que completar, y es hacer de harina. El pan, y todavía se sigue haciendo, así que pongo en presente. Is made, el verbo make en tercer columna, de harina. Y acá dice los abuelos con sus compras. Y acá es ayudar. ¿Fueron ayudados o son ayudados? Son ayudados, porque esto es algo que se sigue haciendo. Entonces acá pongo el verbo to be, is, are, am, was o were. Y el verbo en tercer columna. Como es un verbo regular, le agrego ed. Luego acá tienen más. Martín Fierro, la obra Martín Fierro, por José Hernández. ¿Es escrito o fue escrito? Piensen y completan con el verbo to be y el verbo en tercer columna. Tercer columna de la lista de verbos. Recuerden, pasado a participio. Monedas. No hechas, o sea, tienen que ponerlo en negativo, ¿sí? Que no son hechas con papel, ¿sí? El obelisco en 1936. El verbo es construir. Pongo, ¿es construido o fue construido? Y el verbo en tercer columna de la lista de verbos. Bien, acá tenemos una oración activa. Japón produce cámaras, y ahí está el nombre de las cámaras, ¿no? Si yo quiero hacer que esta oración sea pasiva, pienso, ¿quién es el sujeto el que realiza la acción? En este caso, Japón. Este es el verbo, produce, y estas cámaras es el objeto directo, porque ¿qué produce Japón? Las cámaras Nikon, ¿ok? Entonces, si yo me quiero focalizar en las cámaras, porque pienso que es más importante, pongo Nikon Cameras, las cámaras Nikon, y como es algo que produce, que sucede actualmente todavía, acá fíjense que acá esta oración está en presente. Entonces, acá el verbo to be lo pongo en presente. Son, y este verbo lo tengo que poner en
tercer columna de la lista de verbos. Pero como es un verbo regular, directamente le agrego la ed. Son producidas en Japón o por Japón. Por Japón. No. Ahora pongo una oración en pasado. Por ejemplo, Shakespeare, Santi, Shakespeare escribió Hamlet. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto? Shakespeare. ¿Cuál es el verbo? Escribió. ¿Y cuál es el objeto directo? Hamlet. Porque el objeto directo es qué cosa, ¿sí? Shakespeare escribió Hamlet. Si yo quiero poner esta oración en voz pasiva, lo que hago es lo siguiente. El objeto pasa a ser sujeto. Entonces yo pongo Hamlet. Acá tengo el verbo en pasado, así que el verbo to be lo voy a escribir en pasado. Fue, y a este verbo lo pongo en pasado participio, así que busco en una lista de verbos la tercera columna. Fue escrito por, en este caso lo nombramos porque es una persona muy importante, Shakespeare. Bueno chicos, eso es todo. Espero que lo puedan resolver al trabajo. Cualquier cosa igual me están escribiendo. Bye bye.